Estamos en el estudio Henry Chiloyola con la primera ronda de conversaciones que tiene que ver un poco con retomar, decíamos, lo que se discutió y lo que no se discutió en torno a esta propuesta que hizo el Ejecutivo de una tasa extraordinaria, en principio, a el polo petroquímico, algunas otras empresas del sector industrial y cerealero de nuestra ciudad, que terminó con ese acuerdo con otro formato por fuera de la idea de tasa que se aprobó la semana pasada en el Consejo Deliberante. Pero ahí uno de los elementos que quedaron en evidencia es la cantidad de información que falta, digamos que ni la dirigencia política ni el sector empresario evidentemente están dispuestos a poner sobre la mesa para tener una discusión más profunda de lo que debe ser el vínculo entre la ciudad y el polo industrial y el puerto. Está José Lualdi, de la Corriente Comunista David Guatu Sileruelo, CTA, y también ahora multisectorial de agrupaciones de jubilados jubiladas. Nos ha llegado la edad. Bien. Bueno, bienvenido José. Está Mónica Oliver, de Bahía Blanca Che, bienvenida Mónica, y está Carlos Favaro, que es integrante de Progresistas y bueno, fue concejal y funcionario municipal. Bienvenido también. ¿Qué tal? Bueno, ustedes cómo siguieron, he visto que en distintas intervenciones, en redes sociales y demás, venían siguiendo el tema y bueno, aportando algunos mensajes y opiniones al respecto. No sé quién quiere arrancar, si querés, negro, que estás será por el aquí. viejo. Bueno, lo que quedó claro, más allá de, como decía el técnico del biribiri que no pasa nada. El biribiri. Sí, lo que quedó claro es que sus fieles, fiel a su concepción ideológica, política, limó, fracturó, no solo para su gobierno, sino para los demás altos, la posibilidad de que el Estado pueda o no pueda tener una tasa municipal. La discusión no era de plata, eso está absolutamente claro, más allá del terrorismo de baja intensidad del Tero Ravione, Elía, Danuzzi y algunos otros, que decían que las empresas se iban a ir, empresas que tienen enterrado entre 35 y 40 mil millones de dólares, no se van a ningún lado, una ciudad que los trata muy bien, unas universidades que le prevén de todo lo que necesitan, y lo que estaba en discusión no es la plata. Lo que estaba en discusión es, las empresas dicen, vos no podés hacer esto sin consultarlo conmigo, sin consensuarlo conmigo. Y eso es lo que hizo Subiele, fiel al estilo de cuando fue el propio presidente del consorcio del puerto, ¿no? Uh-huh. Te dejo hacer lo que quieras, me das 2 globos, te de chupetines, me traes algún conjunto musical. Eso es Subiele. Entonces yo creo que claramente las que ganaron fueron las empresas. No existe, en mi opinión, ninguna duda de eso. Uh-huh. ¿Mónica? Bueno, yo me preguntaba, ¿desde qué lugar se puede mirar esto, no? Y pensaba, bueno, me pondría en el lugar de un niño que está mirando y también tiene derecho a su futuro. Y en realidad a mí me parece una barbaridad que existan estas empresas en principio, y creo que debíamos regularlas muchísimo más de lo que están reguladas, saber, como decís vos, muchísimo más de lo que sabemos, porque en realidad el deterioro que ocasionan en la ciudad, más que deterioro, el mal permanente que ocasionan todos los ciudadanos de Bahía Blanca es extremadamente grande. Por lo tanto, me parece que era muy justo ponerle tasas. Me parece que era muy justo, y me parece que es muy injusto aumentarle a la mayoría de la población, en su defecto, porque entonces proporcionalmente termina pagando más un ciudadano a pie que esta gente que se llena de millones y millones de dinero, que nos deja todo destruido y nos deja todo contaminado. No sé cuál es la ganancia nuestra. Y además que compran silencio todo el tiempo, porque es evidente que muchísimas personas tienen terror de hablar de la petroquímica. Y en cambio se levantan voces apoyándolos muy rápido, ¿no? O sea, llama la atención este desequilibrio. Uh-huh. ¿Carlos? Sí, yo voy a tratar de introducir otra perspectiva. Digamos, en principio creo que resulta auspicioso que este debate vuelva a estar en la discusión y en la agenda pública. Uh-huh. Más allá del resultado, digo, que la comunidad o algunos sectores de la comunidad discutan
cuál debe ser la contribución, el aporte o la obligación de los sectores más poderosos de la ciudad desde el punto de vista económico. Digamos que es bueno. Es la segunda vez que se produce esa discusión durante el gobierno de Susbieles. Es la segunda vez porque recordemos que en el inicio de su gestión, con motivo del temporal de viento y con la decisión de generar un plan de apoyo a los clubes barriales, hubo una discusión del mismo sentido, con la misma finalización, digamos. Un amague a poner una tasa si no había acuerdo, y bueno, finalmente llega el acuerdo, y en esta ocasión resulta de la misma calidad y de la misma circunstancia que se consolidó definitivamente la situación esta a partir de un acuerdo donde las empresas durante 2 años van a contribuir a la realización de una serie de obras de hidráulica de la ciudad para evitar las catástrofes ambientales producto de la inundación. Por eso digo, es auspicioso esto, y además de esa situación que las empresas se ven obligadas porque pagarían un costo muy alto si fuera de otra forma, haberse negado. Y por otro lado, desde el punto de vista de la legalidad del tributo, había zonas grises, porque ustedes saben que las municipalidades no pueden cobrar impuestos. Recuerden la fallida reforma de la Constitución en la época de la provincia, donde había una propuesta de autonomía municipal. Digamos, estamos hay que contextualizar también cuáles son los parámetros que están en discusión. Por eso yo digo, bueno, ¿podría haber sido mejor? Obviamente, siempre va a ser mejor. Hay una decisión política fundamentada en la concepción ideológica del peronismo. Tampoco, digamos, esto de la comunidad organizada y esta situación es lo que... Digo, lo veo de la otra perspectiva. Es bueno que se discuta, es bueno que la mayoría conozca qué opina cada uno con respecto a la contribución o el sistema impositivo, digamos, o de tasas municipales. Digo, y esto deberíamos seguirlo, ¿no? Porque aparte en principio no estaban incluidas ni las cerealeras, digo, tampoco son las del polo nada más. No, para nada. Los bancos, no sé, claro. Hay muchas actividades que deberían contribuir en mayor proporción, como decía ella, al erario público. Y el otro tema que sí yo creo que no hay que dejar de lado es que, y se abandonó esa discusión, es la deserción del gobierno nacional frente a una emergencia con créditos internacionales que están vigentes y con fondos del presupuesto que están vigentes. Ausencia del gobierno nacional ante una catástrofe. Una de las entrevistas que hicimos en estos días fue con Emil Seredia Chas, que es un integrante de la Universidad Nacional del Sur, que ha trabajado mucho el tema de las empresas del polo, de la responsabilidad social empresaria, digamos, toda esa línea en relación a la comunidad y sobre todo post escapes del 2000, que una de las cosas que dejó flotando es, bueno, tenemos que pensar realmente cuánto depende Bahía de la actividad del polo industrial. Si se desmenuza eso, ¿qué visión tiene usted respecto de laburo, de encadenamiento productivo? Porque efectivamente, económicamente lo que se recaudan son tasas que, como ellos mismos le dicen, evidentemente es por contraprestación de algún servicio, ¿no? Tanto seguridad de higiene como la tasa ambiental. Claro. Bueno, primero habría que ver con eso los balances, que son es más fácil descubrir cuál es el próximo plan de la CIA para Venezuela que los balances, que están encriptados, no se pueden ver, solo están presentados en algunos lugares, obviamente en la bolsa, porque ellos necesitan. Entonces, ¿cuánto depende Bahía? Yo, como dice Favaro, vamos a tratar de ver otra perspectiva. Cuando las empresas tomaron en otro país, en Estados Unidos, en otro lado, instalarse acá, Bahía ya existía, ¿eh? No es al revés. No es nosotros creamos una ciudad alrededor de las empresas. En todo caso, la ciudad, que ha tenido bastante silencio con respecto a todo lo que Mónica dijo y otras cosas más, ya estaba acá.
y fue capaz de proveerle vía las dos universidades todo lo que necesita desde el punto de vista tecnológico, de desarrollo y demás. Bahía necesita objetivamente discutir, ahora ya se discutió 2 veces, yo recuerdo, Carlos se debe acordar, se hizo una asamblea con esto, que se ignoró, inclusive se ignoró por parte de... Post pandemia o durante la pandemia. Por candidatos como Subiel en su momento, pero no importa eso. Nosotros tenemos que discutir eso porque los que más tienen que aportar, sobre todo, no porque los balances son pornográficos lo que ganan, sino porque han dañado nuestro medio ambiente, han dañado nuestra ría de una forma que es irreparable. Totalmente. ¿Y eso cuál es el costo? ¿El 10% más, el 5% más, el 20% más? Bueno, está claro que las empresas no se van a ir mañana ni pasado, pero necesitamos más regulación y necesitamos que paguen lo que tienen que pagar. Pero no con la idea de su graciosa majestad. El Estado tiene que discutir. Estaba claro que no se iba a hacer. A ver, si yo impulso una medida y no convoco ni a mi partido, ni a la CGT, ni a la CTA, ni a los partidos que integran mi frente electoral, ni al pueblo, ni a nadie, es porque no lo iba a hacer. Y los votos estaban porque no había que votar. Si hubiera tenido que votar, no sé lo que hubiera pasado. Entonces yo creo que nosotros necesitamos controlar más y cobrar más. A los que, y no en este elemento extraordinario que ha sido esta inundación tremenda, terrible, que no sabemos si se va a repetir mañana, pasado, dentro de un año, dentro de 10 años. De todos modos compartimos, impulsada por los compañeros en la Macanuda, algunas asambleas donde los profesionales lo primero que nos dijeron cuando abrieron la boca fue: nos vamos a volver a inundar. No tenemos alternativa, nos vamos a volver a inundar. Entonces, me parece que necesitamos hacer este debate. Subiele tiene una concepción, no se le puede pedir a Subiele que haga otra cosa, no se le puede pedir al peronismo que haga otra cosa, y en todo caso nos tenemos que organizar, tenemos que ejercer una enorme presión sobre el Ejecutivo y sobre el Legislativo para discutir claramente cuál es el aporte de estas empresas a la vida cotidiana de la ciudad, al desarrollo programado de la ciudad y no a esta catástrofe. Por supuesto que iban a poner la plata, no iban a salir en los diarios, los principales diarios, es decir, las empresas del pueblo niegan el aporte al pueblo bahiense, eso no lo iban a hacer. Y lo que introdujo Carlos es muy importante, porque es un mitómano, Oscar, diciendo que está todo bien, que es impresionante el no aporte del gobierno nacional. Después, bueno, la gente vota como vota, eso es otra discusión, a mí eso, la verdad, mucho a esta altura de mi vida no me interesa. Pero se miente, y se miente todos los días. Entonces me parece que discutamos en los ámbitos científicos, en la universidad, en las asambleas populares, en los gremios, en los lugares, cómo va a ser de acá en adelante nuestra relación con las empresas, porque yo les recuerdo a los oyentes, sobre todo jóvenes, que eso se instaló ahí a punta de bayoneta, ¿eh? Eso no se instaló. Déjalo ahí porque hacemos después una ronda más de perspectiva histórica para poner esa cuestión en discusión. ¿Mónica? Sí, aquí con las palabras de los compañeros se me ocurren varias cosas. Una es la baja intensidad de nuestra democracia, que siempre lo digo, y que considero de que es momento de que eso no se lo podemos pedir ni a Subiele ni a Milei, eso lo tenemos que hacer nosotros, lo tiene que hacer el pueblo. Tiene que incentivar esa baja intensidad para que realmente tengamos una democracia donde realmente podamos opinar y decidir posteriormente a la opinión, ¿no? Estamos bastante lejos de hacerlo. Por otro lado, el calentamiento global. O sea, me parece que hay que ver las cosas en su enorme contexto. Yo creo que, como dice Moira Millán, hay un terricidio. Creo que hay que parar con el calentamiento global. Lo dice Petro en Colombia, y están haciendo cosas. No es que estamos hablando de cosas imposibles. Hay quienes ya lo están pronunciando y se están dando cuenta de que esto es así. O sea, o paramos o nos vamos todos al tacho. O sea, esto yo lo veo con absoluta claridad. No sé ustedes cómo lo ven, pero sinceramente creo que hay
que parar. Y se me ocurre, el otro día, se me ocurría como un chiste, ¿no? Pero un chiste para pensar. ¿Se imaginan un corte de luz mundial que durara un mes? ¿Qué pasaría? Carlos. Sí, coincido con lo que expresaban acá. Creo que bueno, que no es solo tampoco este tema que introduce Mónica de la democracia de baja intensidad. Hay no es una situación que esté desarrollándose solo en la Argentina, digamos. Hay una crisis de las democracias liberales, porque por dos cosas, porque no dan respuesta a los sectores populares, a las demandas de bienestar, y porque tampoco son funcionales a los nuevos dueños del mundo, que son los magnates tecnológicos, que necesitan rapidez, no quieren discusiones, y que quieren imponer su... Entonces estamos ante esta situación. Estamos ante una situación re jodida para la gente del campo popular, porque además, digamos la verdad, el ambiente político institucional del país no va para el lado de favorecer medidas que apunten a disminuir el cambio climático. Nuestro país se va de la conferencia o manda una delegación de cuarta porque está en contra de esta situación. Entonces estamos luchando contra eso. Lo del calentamiento global es una realidad que ya, salvo Milei y Trump, nadie discute, ¿no? Y lo que es cierto también en este tema es que ojo con la desigualdad, porque solo el 4% de las emisiones de dióxido son del hemisferio sur, el resto es del hemisferio norte, y nos quieren hacer pagar a nosotros con bajo salario, con pobreza y con desigualdad, el tema de no poder generar actividades productivas, de la misma forma que ellos, cuando, digamos, hay una desigualdad muy clara en quién produjo estos efectos. Bueno, hay que cambiar el sistema productivo, hay que generar esa discusión. Esa es la discusión que hay que generar, porque si no, no vamos a poder vivir. Ya los grandes magnates están construyendo sus búnkeres porque están previendo esta situación. Claro. Y bueno, y en la ciudad, digamos, debemos replicar esta situación. Yo creo que hay que ser, digamos, también hay que medir la coyuntura, digamos, en qué situación estamos, cuáles son las fuerzas que tenemos. Digo, el peronismo tiene que estar, digamos, es un sector del campo popular también. Digo, hay que proponerse avances que puedan dar resultados, porque si no, quedamos manifestándonos con una situación que no incide en la voluntad popular, digamos. Esas son las cuestiones que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo hacemos, no? Porque si nos ponemos en una actitud de que nosotros somos lo bueno y los demás son los malos, digamos, no podemos avanzar. Tenemos el resultado garantizado. Exacto. Vos mencionaste dos cosas. Por un lado, que Bahía Blanca estaba antes que el polo petroquímico, y luego dejaste ahí planteado la forma en la cual eso se instala allí, y un poco la pregunta iba donde también apuntó Mónica, que es, bueno, ¿qué grado de participación o democracia hubo en torno a la discusión respecto o a la definición del perfil de la ciudad como una ciudad industrial? Bueno, primero yo digo, ahora te contesto lo de las empresas en su momento, pero primero que no podemos hacernos los tontos. La democracia de baja intensidad que supimos conseguir, nosotros tenemos responsabilidades. No es que la responsabilidad solo la tiene el tecnológico, solo lo tiene... No. A ver, los socialdemócratas dejaron de ser socialdemócratas, los comunistas dejaron de ser comunistas, los peronistas dejaron de ser peronistas, los cristianos dejaron de ser cristianos, y o volvemos a los lugares en los que teníamos diferencias, pero teníamos ideología, discutíamos, en serio, íbamos a los clásicos. Hoy, la verdad, Favara me ha escuchado 100 veces decir esto, la socialdemocracia tiene en la ciudad, si se pusieran de acuerdo,
20% de votos y tiene la mejor candidata, que no lo voy a decir para no ponerlo colorado, Favaro. Las empresas fueron colocadas a punta de bayoneta. El primer proyecto que se discute allá por los años 60, con la CGT, una CGT potente de la resistencia peronista, una fuerte presencia de los comunistas, sobre todo en Ferroviario, es, sí, pero hay que hacerla del otro lado de la ría, hacerla en la isla. Bueno, ese proyecto rápidamente, las dictaduras, sobre todo Onganía, la plancharon. Yo recomiendo ir a los diarios de la época. Las empresas nos dicen cuando se van a instalar que entre la localización de las empresas y lo que fue la antena del EU3, iban a colocar 2 millones de árboles para evitar la polución. No plantaron un tamarisco. Entonces las empresas nos han mentido, han hecho lo que han querido, y va a ser difícil que con los gremios que tenemos en el puerto podamos discutir esto. Ozores es el hijo del otro Ozores, ¿sí?, que mató a un compañero porque... Palacio es el hijo de Palacio que estaba con Fito, o digo yo, nací acá. Claro. Las empresas han ido comprando y han comprado la voluntad de las universidades. Hoy, gran parte de la universidad trabaja para las empresas. No es un dato menor, es que la intelectualidad justifique todos los desastres que las empresas hacen. Ahora, si no volvemos en serio, si seguimos con esta democracia de baja intensidad, porque es cierto, a la gente le interesan los resultados, no le interesa tanto la democracia en esta etapa. Bueno, yo digo, si Milei invoca 3 o 4 cosas, bueno, la gente dice, bueno, al final, viste, es un loco de mierda, no respeta, no esto. Bueno, Trump, Estados Unidos, si Trump logra revertir el proceso que tiene en Estados Unidos de caída de la actividad, habrá que ver si Trump no se pasa la Constitución por algún lado y vuelve a ser reelecto. Por eso, 2 cuestiones. Las empresas están ahí. No es cierto que hubo consenso para que vengan, vinieron de prepo, se desarrollaron de prepo, se agrandaron de prepo, con la convivencia de la comunidad. Yo digo, en Güey no se discute más. Yo recuerdo cuando hacíamos rifa para comprar las camisetas de los pibes del Club Sancinena. Hacíamos un baile, una torta, una mesa servida. En Güey no se discute más. ¿Cuántos menores tenemos? 340 menores. ¿De qué talla? Tal. ¿Y cuántos mayores? Tal. Y van y se lo entregan al gerente de las empresas. Ahora, ¿cómo vamos a discutir después que las empresas contaminan o que las empresas están rotas la ría? Nosotros que hemos estado en todas esas movilizaciones, hemos visto llorar a los pescadores, producto de gente de 2 o 3 generaciones ganándose la vida así, destruida por las empresas. Entonces, las empresas están ahí, habrá que tener más controles, pero para tener esos controles, la verdad, necesitamos otra organización. Necesitamos que la discusión, el debate, la democracia sea de otro calibre. Hay una sospecha de la gente, fundada muchas veces, de que son todos acuerdos. Sí, son todos acuerdos. De que en realidad no hay sinceridad. Insisto, en la propuesta de Zubiele no hubo ninguna sinceridad, porque no convocó a ninguno de los actores que debieron acompañarlo. Así que bueno, recomiendo ir a la biblioteca, buscar los libros de la diario de los años 60, cuando nos prometían 2 millones de árboles. Mónica, Carlos, ¿ustedes cómo ven? Sí, no, estoy pensando también en la estación de tren, estoy pensando en cómo esta ayuda se retrocedió. O sea, ustedes piensan que en el 1884 llegó el tren, que ahora no tenemos tren, no tenemos, o sea, hemos ido hacia atrás, o sea, el famoso progreso terminó siendo un extractivismo espantoso que destruye todo en beneficio de unos pocos y, bueno, nos dejó a los pescadores sin su pesca artesanal, a nosotros sin la posibilidad de comer buen pescado fresco, nos dejó sin la posibilidad de acercarnos al mar, nos contamina todo, o sea, realmente me pregunto cuál ha sido la ganancia, ¿no?
Y respecto a sus bieles, creo que sí, que es muy secretista. No es diferente a los otros anteriores. Pero digamos, por ejemplo, no decirle a los vecinos que le estaban cobrando un puente. O, a mí me parece que todas esas cosas no son buenas. Todo ese ocultamiento de los balances no son buenos. Voy a traer la figura de Arrieta, que fue un intendente socialista de la ciudad de Bahía Blanca, no por mucho tiempo, pero que a las 7 de la tarde todos los días salía a la municipalidad, como no tenía ningún equipo, en ese momento tenía un megáfono, informaba peso por peso en qué se había gastado. Una actitud, y nosotros, con una ciudad inundada, con una, digamos, catástrofes que van a seguir sucediendo, porque lo vemos todo el tiempo que esto está pasando en todos lados, con muertos además, con gente que se le cayó un club en la cabeza. Bueno, es dramático realmente. Y como son tantas cosas, es como que el cuero se nos va poniendo cada vez más duro y nos cuesta. Por eso decía al principio, y quería cerrar con eso, ¿no? Digamos, podemos mirar con los ojos de un niño que tiene todo el derecho del mundo a tener una vida digna, como corresponde. Carlos. Yo, volviendo al inicio, introduciendo la perspectiva de, bueno, la situación de contexto que tenemos. Prefiero 10.000 veces a Subirle y no a Lieberman, porque esa es la alternativa. Sí, no también. Es Subirle o Xi Jinping. No estamos frente a... Ojalá, pero digamos, no estamos. Entonces, y el otro tema es que las empresas están. Hay que ver qué perfil productivo definimos para reemplazar eso, si es que queremos reemplazar. Digo, no se puede decir, bueno, las empresas no están más. No, eso no es pero posible. no surgió. Ahora, en lo mismo que vos planteabas antes también, en esa idea del cambio climático que no se discute, pero si se profundiza ese modelo no terminas entrampado, más allá de la injusticia que puede significar que hoy te corran quienes son los responsables de las mayores emisiones, ¿no? Sí. Eso está claro. Sí. Pero no hay una alternativa ahí, ¿no? No, yo creo que, bueno, hay que construir la alternativa, porque, digamos, si uno hace una consulta en la ciudad, digo, el ambiente pro emprendimiento, pro industria, menos Estado, digamos, ese es por lo menos el que está publicado, no lo conozco, pero bueno, en ese contexto hay que ser lo suficientemente inteligente para encontrar alternativas que tengan inserción popular y que permitan avanzar. No vamos a poder decir emisiones cero. Y hubo dos fundaciones del Polo. La otra fue en la época de Menem, que yo participé en esa discusión con Dualde, juntamos a toda la empresa Dualde, hicimos un plan de desarrollo donde tenían que, bueno, la provincia tenía que sancionar algunas leyes, solo la que sancionaron fue la que se llama Ley Tunesi, que los obliga a poner una tasa ambiental, digamos, hubo avances. Sí, pero ahí hubo avances con los escapes de por medio. ¿Cómo fue? ¿Qué específicamente planteaban en esa refundación del gobierno de Linares? ¿Qué se proponía y no se hizo, por ejemplo? Bueno, la generación de mayor... había todo un desarrollo de actividades productivas vinculadas al polo petroquímico, de desarrollo de abertura, bueno, toda una serie de incorporación de mano de obra y tecnología que debía darse en el parque industrial, que está pegado, y que bueno, hubo algunas, pero y hubo había todo un apoyo a entidades productivas, educativas, a inversión social, a inversión en infraestructura, lo que plantea él, el tema de las cortinas forestales, que se hizo solo uno atrás de Indupa, que está hecha, pero... y bueno, toda esa... había sería mejor o peor, pero había un planteo desde la... y fueron todos los concejales, no es que lo hicimos solo desde el Ejecutivo. Digo, bueno, hubo un planteo. Y bueno, hay que volver a ese tipo de planteo. Eso, por ejemplo, coincide hablábamos con Rodolfo López, que dijo que también tenía alguna intención de hacer algún tipo de encadenamiento productivo local y
no, evidentemente no tienen el más mínimo interés, ¿no? No, lo que pasa es que ahí hay que contar con acciones que no son solo locales, son del gobierno nacional y del gobierno provincial, para permitir, hay que invertir, para que... porque había toda una capacitación con la UOCRA, lo trabajamos mucho con la UOCRA y con toda la gente que trabaja con el sindicato de químicos y petroquímicos. Había todo un desarrollo. Serán mejores o peores los sindicalistas, pero tienen que estar de este lado, no tienen que estar enfrente de nosotros. No, por supuesto. Digo, esa es la discusión que tenemos que plantear. Y siempre hay tiempo para cambiarlo, no es que se termina con nosotros el mundo, no. Esperemos. No hay tanto tiempo, ¿eh? No hay tanto Tampoco tiempo. te relajes. Bueno, no sé si hay algún otro aporte o cabo suelto ahí que se quiera retomar, si no, les agradecemos el acercarse y les volveremos a convocar en cualquier momento porque evidentemente sigue la discusión. Solo una cosa, espérate, Pablo. Sí. Esto que dice Carlos, si después de reunirnos 1000 veces, discutir 1000 veces, intentar poner de acuerdo 1000 veces, no logramos, bueno, por ahí lo votamos a Zubiele. Ahora, de antemano, resignarnos a que nos vamos a votar a Zubiele porque... No, yo no dije que resignarnos porque Oscar es peor. Yo recuerdo en los sectores, pero dicen, vamos a sacar los Linares esto que nos tienen podrido. Sí, mira qué bien. El Gordo López, que votó en contra de declarar persona no grata a ti. Bueno, podrás aconsejarla, así que no te voy a decir a vos lo que pasó. O Brendestein, un ladrón descomunal. O el otro que trajimos de Médano. O sea, guarda con esto de que no nos gusta Linares. Yo nunca lo voté a Linares, pero esa es otra discusión. Entonces, guarda con esto. Yo solo quería decir que no tiene nada que ver con esto, pero... Yo no soy un hombre que está absolutamente a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Tengo muchísimas cuitas con Maduro. Ahora no va a ser cosa que porque tenemos muchas cuitas con Maduro, miremos para otro lado cuando los yanquis invadan Venezuela. Si no podemos aceptar que en el continente se nos traslade la guerra y se desplace a alguien que podrá gustarnos más, menos, podrá tener más, menos legitimidad, pero sobre la base de la fuerza. Porque si eso ocurre, la vamos a pasar muy mal. ¿Qué va a pasar cuando no estemos de acuerdo? Entonces yo quería dejar esto, si ayer se discutió en la Asamblea Abierta este tema, se ha recuperado la Asamblea Abierta, un lugar donde es bueno. Yo siempre saludo la presencialidad, claro, no soy de la época ni del Facebook. Puedo robarle una frase a Sabina, ¿no? Ahora que se retiró, en el Luna Park, cuando dice, cuando yo hice esta canción, no había ni Twitter, ni Facebook, ni la puta que los parió. La presencialidad es muy importante. Saber qué pensamos, más allá de cualquier diferencia, es muy importante en este tema y seguramente estaremos dispuestos a venir las veces que estemos convocados. Bien. No, yo les quiero agradecer a ustedes porque, digamos, la radio es el único ámbito donde se puede discutir y nos convocan a todo el mundo, no a nosotros, y se arman estos debates, porque la verdad, estas cosas son las que son productivas desde el punto de vista de afianzar un modelo desde el campo popular o como lo llamemos. Digo, espacios de comunicación en la época del Twitter, porque hay que tenerlo en cuenta también a eso. Es la realidad que vivimos. Bueno, hay que contar con un medio como este, con la historia que tiene FM de la Calle, para la ciudad, es un punto a favor. Bueno, muchas gracias. Sí, yo en ese sentido los quiero felicitar a los de FM de la Calle, porque realmente los mejores informes sobre la petro y sobre la contaminación son de ellos. Aparte quiero decir que lo que dice el negro tiene absoluta razón. Ya lo estamos padeciendo con los de Palestina, que vemos cómo hacen las cosas que hacen, los genocidios que hacen, sencillamente porque pueden. Son como los femicidios y como el patriarcado. Matan mujeres porque las pueden matar. Y también, yendo a nuestro territorio nacional, lo que están haciendo con los pueblos aborígenes también. Son otras nuevas formas de persecución y de injusticia enormes, o sea, y lo hacen porque están pudiendo hacerlo.
Por lo tanto, desde ya que hay que decirle que no a todo eso y buscar herramientas. Y pienso, cuando hablamos de herramientas, que tendrán que ser novedosas, nuevas. Hay que hacer cosas distintas a las que hemos hecho antes, porque las que hemos hecho antes no nos han resultado. Exacto. Escucharon a José Lualdi, Mónica Oliver, Carlos Favaro, muchísimas gracias por la visita. Gracias. Ya seguimos.